buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, y este lunes estamos nosotros de fiesta. La familia Brito Padilla está de fiesta porque hoy es el cumpleaños de mi hermana Bielka Brito Padilla. Y le deseo de verdad de todo corazón que Dios le conceda todo, absolutamente todo lo que su corazón desea. Muchas bendiciones, mi hermana, para ti. Te quiero muchísimo. Bueno, señores, el día de hoy tenemos una frase muy interesante para todos ustedes y es la siguiente: hay que tener cuidado, oigan bien mis corazones, hay que tener cuidado a quienes herimos. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla, porque no todo el mundo es reemplazable. Escuche bien esta parte, porque no todo el mundo es reemplazable. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un tema sumamente importante. Hoy nos vamos, señores, al mundo de las adicciones. Y para tratar este tema tan interesante tenemos un invitado muy querido y muy especial para nosotros. Me refiero a Abel Morel. Él es psicólogo, especialista en adicciones y coach con PNL. Buenas tardes, Abel, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Buenas tardes, Crismeli. Un placer estar con usted aquí. Encantado. Exactamente. Bueno, Abel, hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Hoy nos vamos al mundo de las adicciones contigo. Y quiero, por favor, iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué son las drogas? Eso es una excelente pregunta porque dependiendo de la cultura va a haber una definición distinta de lo que son las drogas. Si por ejemplo vamos a Estados Unidos, en Estados Unidos las drogas, el término para las drogas es drugs y todo lo que receta un facultativo, un médico, son drogas. Ahora bien, si nos vamos a Latinoamérica, si nos vamos a República Dominicana y toda Latinoamérica, veremos que lo que receta el médico no son drogas, sino medicamentos. Y lo que se consume en la calle, entonces sí, de esas sustancias ilícitas, entonces sí son drogas. Entonces ahí vamos a tener esa diferenciación. Pero igual las dos tienen un potencial adictivo. Obviamente las sustancias ilegales tienen un potencial adictivo mucho mayor que aquellas sustancias controladas que han sido elaboradas en un laboratorio y que el facultativo da un seguimiento profesional en la emisión de ese medicamento. Exactamente. Abel, ¿qué son las adicciones? Eso es una pregunta también bastante pues compleja. Las adicciones se definen como el uso compulsivo de una sustancia o la realización repetitiva de una conducta que modifica el medio interno de un individuo, el cual obtiene un reforzamiento positivo inmediato cuando consume la sustancia. Entonces, las adicciones tienen unos criterios. Hay, por ejemplo, bebedores ocasionales que no necesariamente desencadenan una adicción. Hay que consumen cocaína en momentos determinados y que no desencadenan una adicción. Cuando hablamos de adicción, los criterios para la adicción es que hay un uso peligroso de la sustancia o de la conducta. Cuando hablamos de adicción, estamos hablando de que la persona ha perdido responsabilidad en sus roles, en sus obligaciones. Cuando hablamos de adicción, estamos diciendo que la persona presenta una tolerancia. La tolerancia es la necesidad de consumir cada vez mayor dosis para conseguir el grado deseado de placer o para conseguir la intoxicación. Por ejemplo, vemos a los bebedores que consumen cerveza. La primera vez consumen una cerveza, luego consumen 2 cervezas para conseguir el placer que le produjo la primera cerveza, luego 3 cervezas, 4, 5, hasta que beben 10, 15, 20 y luego pasan el día entero, porque aumentan el nivel de tolerancia. Cuando también hablamos de adicciones, también hablamos de el síndrome de abstinencia o síndrome de privación del consumo, que son aquellos síntomas que desencadena la persona cuando deja de consumir la sustancia, cuando deja de realizar la conducta, o bien cuando reduce
la cantidad de consumo. Entonces hay una serie de manifestaciones conductuales, la persona se puede poner agresiva, la persona se puede poner ansiosa, la persona puede padecer de insomnio, la persona puede perder el apetito o le puede aumentar el apetito, le puede aumentar el sueño, reducir el sueño, es decir, son esos síntomas que se producen cuando se detiene la sustancia. Entonces esos son criterios para, según el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Dependiendo del número de criterios que la persona presente, va a ser la adicción. 2 criterios o más va a ser leve. 3 a 4 va a ser moderada y de 6 criterios en adelante que la persona cumpla va a ser una adicción pues grave. Exactamente. Tú sabes, Abel, que hay una preguntita que te quiero hacer ahora como un poquito controversial y es lo relacionado de todos puntos. El gusto. Hago esto porque me gusta, por ejemplo, y la adicción. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia de esto? ¿O es lo mismo? ¿Qué pasa en ese punto? Esa pregunta es una pregunta muy interesante. ¿Te gustó? Me gusta la pregunta. Me recuerda un merengue de Fernando Villalona, no se me quita el gusto, No se me quita el gusto de abrazarte, no se me quita el gusto pues de besarte. Y bueno, sí, hay una diferenciación. ¿Por qué? Porque todos tenemos gustos, a todos nos gusta algo. Y el gusto no necesariamente tiene que desencadenar una adicción. Ahora, el gusto sí es el primer pasito de bebé a una adicción. Un poquito como confuso, pero no lo es. ¿Por qué? Porque de momento la persona, pongamos que a una persona le guste el chocolate, ¿verdad? Consume un chocolate, tiene ese gusto, se siente bien, pero luego ¿qué sucede? Esa persona, vienen los problemas, viene por ejemplo que esa persona cae en desempleo, viene por ejemplo que esa persona tiene problemas en su relación de pareja y va aumentando el consumo del chocolate, va aumentando el consumo del gusto y entonces el gusto viene y ya la persona se siente bien y quiere repetir ese efecto y entonces va aumentando el consumo y entonces sí, ahí ya desencadena una adicción. Pero no todos los gustos caen en una adicción. Es importante esa pregunta porque hay gente que tiene gustos y a veces se asusta, bueno, tengo el gusto, me gusta mucho tal cosa, ¿seré adicto o no? ¿Que tendré algún problema? Y escuchan la canción de Fernando Villalona y de ahí viene el problema. ¿Qué tú Y crees? entonces ahí también Wow. eso se agrava porque justamente la música va al cerebro, se convierte en cognición y después se traduce en un comportamiento. Claro está, la música incide en la conducta de la gente. Exactamente. ¿Por qué una persona se vuelve adicta? ¿Cuáles son esas causas, Abel? Maravilloso, una pregunta muy buena. Lo primero que quiero hablar del sistema de recompensa del cerebro. El sistema de recompensa segrega un neurotransmisor, una sustancia química que se llama dopamina, que es la llamada neurona del placer. Entonces, cuando la persona empieza a consumir y el cerebro entonces empieza a segregar dopamina, la persona asocia el efecto placentero con la sustancia. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona, eso se graba en la memoria y la persona va a perseguir ese estado porque siente que es así como debe estar. Entonces, a medida que se va apareando la sustancia o la emisión de la conducta con la respuesta de la persona o la conducta de la persona, esto se va a ir reforzando. El cerebro entiende que necesita eso para sobrevivir, crea una dependencia y entonces es ahí cuando surgen realmente las adicciones. El cerebro lo necesita para vivir porque entonces ya deja de producir los neurotransmisores de manera natural y va a producir los neurotransmisores mediante el consumo, mediante la ingesta de la sustancia. Y entonces ahí es cuando se puede producir la adicción. En el caso específico, Abel, de los jóvenes, ¿por qué pues caen en esta situación desde tu punto de vista? Son muchas las variables que se entremezclan, que se juntan para desencadenar una adicción en los jóvenes. Tenemos ahí los factores de riesgo. Los factores de riesgo son aquellas situaciones, aquellas variables, aquellos peligros que de estar presentes en la vida de un individuo le hacen más propenso a desarrollar un comportamiento anormal o a desarrollar una patología. Tenemos factores de riesgo individuales, tenemos la baja autoestima,
tenemos el bajo autoconcepto, ¿verdad? Y la persona entra entonces en un estado de autoconmiseración, al pobrecito de mí, entonces sí, y eso también puede desencadenar una adicción. Tenemos el tema de las relaciones familiares, la familia, que es un tema muy importante en el desarrollo de las adicciones, porque si se le da amor a ese joven, a ese adolescente, a ese niño, pero no se le ponen límites claros, entonces no tiene un límite de referencia o se le da una corrección laxa e inconsistente, ese niño también es más propenso a caer en adicciones. Pero está también lo que son falta de oportunidades, pueden desencadenar una adicción. Está también el estrés, que puede desencadenar una adicción. Están aquellos trastornos del estado de ánimo, como la depresión, que puede desarrollar una adicción a la persona porque entonces usa la sustancia para estar bien y para sentirse bien. Y los problemas también, la presión de grupo también puede desencadenar una adicción. Incluso cuando tú perteneces a ciertas áreas te pueden presionar para que tú consumas y para que tú puedas entonces sobresalir por el consumo. De manera que hay una complejidad de factores que pueden desarrollar que una persona desencadene una adicción a sustancias o que desencadene una compulsión. También están aquellas personas que no tienen factores de protección en la familia. Los factores de protección son aquellos que aumentan la resiliencia. Está muy de moda ahora el término resiliencia, pero en verdad la resiliencia es algo viejo. Viene de resilience, de los norteamericanos, que tú puedes funcionar de manera eficaz de cara a la adversidad y sobreponerte luego de sufrir un estrés importante. Y la vulnerabilidad, que es qué grado tiene esa persona de desarrollar una patología o un comportamiento anormal cuando está de cara entonces a una adversidad. Todas esas cosas pueden desarrollar una adicción. Exactamente. ¿Cuáles son los tipos de adicciones que existen, Abel? Bien, tenemos dos grandes subdivisiones en el consumo de las adicciones. Están las adicciones a sustancias y las comportamentales. Las adicciones a sustancias, los opiómanos, que son adictos al opio, los cocainómanos, que son adictos a la cocaína, los que consumen sustancias, esas son adicciones a sustancias. Según la Global Survey, que es una encuestadora, una de las más famosas en el tema de adicciones, en el término de las sustancias, en la clasificación de las sustancias, la droga de mayor consumo es el alcohol, seguida del tabaco y de la nicotina. Luego, después de ella viene la cocaína y después de la cocaína viene entonces la adicción a las anfetaminas, son las más usadas. La edad media de consumo es de 29 años. Esos son los datos de la encuesta del 2019, de la encuesta mundial sobre el uso de drogas. Luego vienen las adicciones comportamentales, que no son una adicción en sí a sustancias, pero que sí activan los mismos vehículos en el cerebro y que también desencadenan los criterios que mencionamos con anterioridad, que destacan el uso peligroso, la abstinencia, el uso repetitivo, la compulsión, como son la adicción al sexo, al juego patológico, la ludopatía, que la adicción al juego desencadena lo mismo. Todas esas luces que nosotros vemos en el casino también producen una explosión de neurotransmisores en el cerebro y todo esto favorece pues la adicción, la ludopatía. Tenemos ahora estas nuevas tecnologías, la adicción a las tecnologías, tenemos la nanofobia, que es esa fobia, ese temor que tiene la persona a quedarse sin su teléfono móvil, sin su smartphone, sin su iPhone, sin su tablet. Tenemos las adicciones, y esas son las adicciones que uno conoce, pero en realidad hay una serie de adicciones que no están clasificadas. Hay personas que son adictas al pensamiento, a estar rumiando, como se le llama en psicología cognitiva. Hay personas que son adictos a otras personas. Hay personas que son adictos a quejarse. Hay personas que son adictos al caos. Y justamente se dice que todos, de una manera u otra, somos adictos. Entonces son las dos más grandes clasificaciones, pero también están las drogas psicoactivas, que son aquellas que activan el sistema nervioso central, como lo es la cocaína, y la persona pues se siente más enérgico, produce una mayor atención y la persona pues se siente más eufórico. Tenemos las drogas depresoras, que son las que deprimen el sistema nervioso central y que crean una laxitud en la conciencia y que crean una lenticidad en las áreas cognitivas, en el pensamiento de la persona.
Hay un punto muy interesante que tú acabas de citar dentro pues de todo ese grupo de adicciones que existen y quiero por favor que me digas cómo un ser humano se puede dar cuenta, cómo un sujeto, una persona se puede dar cuenta que tiene adicción al uso de su celular y lo que sería pues a nivel general al internet. Bien, hay una serie de señales y de tips que la persona puede identificar. De momento, si el celular se descarga y tú te airas porque el celular se descarga y tú no andas con un cargador y eso te produce que te duela la espalda, que te duela todo el cuerpo, eso es una señal de síndrome de abstinencia. Tú estás apegado al celular en cada momento, tú no le prestas atención a las personas cuando están conversando con vos y tú estás en todo momento pues señalando, estás mirando las fotos, los posteos, te acuestas tarde. Cuando te levantas, lo primero que haces es observar el celular, a ver cuáles han sido los mensajes, a ver quién te ha llamado. Esos son indicadores que deben prender pues señales de alarma y si tú te pones en un estado de descontrol cuando no estás conectado en las redes sociales porque se te fue el wifi, porque se te fue el internet y te pones nervioso y te pones ansioso, son indicadores que te pueden pues señalar que eres adicto al teléfono. Desde el punto de vista de lo que es esa adicción al juego o la ludopatía, ¿cuáles son las causas, a ver, de esta situación y consecuencias que genera este tipo de adicción? Bien, con la ludopatía es la adicción al juego, causa la misma segregación en el cerebro de dopamina, como veíamos ahorita. Hay varias causas. Aquellos hijos que tienen problemas con los padres y con la madre tienen una mayor probabilidad de caer en una ludopatía. Obviamente también en todas las adicciones cabe destacar que está el factor genético, el factor biológico. Las enfermedades mentales, la adicción es una enfermedad del cerebro. Las enfermedades mentales son 95% biológicas, está la genética. ¿Verdad? Viene de los genes. Los genes son la estructura de bastón que contienen el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el que determina la naturaleza de cada célula, cómo van a funcionar, determina que vos, por ejemplo, caminas igual que tu padre, que sonríes igual que tu madre, determinan el color de piel. Y ahí, como se heredan enfermedades como la diabetes, también ahí está el factor biológico de los trastornos mentales. Entonces, aquellas personas que tienen niveles bajos de dopamina tienen, y tienen hijos, los hijos tienen una mayor probabilidad de desencadenar. Pero también los vacíos existenciales es importante destacarlos. La persona que tiene una incertidumbre, que es ese vacío existencial que lleva a la persona a tomar decisiones positivas o negativas, para bien o para mal, eso también incide muchísimo. La curiosidad, como vimos también con anterioridad, una persona empieza a jugar en estas maquinitas que vemos en nuestros colmados y entonces empieza a aumentar el consumo y ya no se siente bien con la maquinita, entonces ya necesita de un casino porque hay una serie de estímulos. ¿Verdad? Las personas que te atienden, la iluminación, la pintura, todo esto está pues diseñado y favorece que se fije la adicción al juego. Exactamente. Tú sabes, Abel, que estamos viviendo un tiempo de crisis, un tiempo atípico, un tiempo de pandemia. Quiero por favor que tú me relaciones este COVID-19, cuál es el impacto desde el punto de vista de lo que son las adicciones per se y qué ocurre ya con estas personas pues que tienen esta situación base de una adicción prolongada, qué impacto sería pues relacionado a lo que es este COVID-19. Bien, según las últimas investigaciones, estuve pues, analizando que está aumentando la incidencia, el número de casos nuevos y la prevalencia, ¿verdad?, en el consumo de sustancias. Esto así porque hay cosas que se han pues perdido. Quiero pues capturar un pensamiento del doctor Freud en este momento que decía que la felicidad es la capacidad de amar y trabajar. Y nunca antes como ahora la capacidad de amar y de trabajar se han visto tan mermadas como en esta coyuntura actual. Entonces, ha aumentado el consumo de sustancias porque hay un nivel más alto de estrés, porque hay un nivel más alto de inquietud en las personas, de ansiedad y de intranquilidad. Y la persona, pues, entonces como no tiene las herramientas para manejarlos, entonces es más fácil. Pero también hay algo que está incidiendo.
Ahora tenemos la tecnología que nos permite pues pedir, la persona puede pedir alcohol, puede pedir otras sustancias vía internet. Eso también favorece que desde casa la gente tenga acceso a las sustancias, y entonces tú también estás favoreciendo el consumo de las sustancias en esta actualidad de pandemia que está viviendo. El mismo encierro que ha elevado pues los niveles de ansiedad y que ya también exacerba personas que ya estén sufriendo de depresión, y también que ha servido de desencadenante en personas que ya han venido con una predisposición biológica a la adicción. De manera que todo ello mezclado, pues claro que sí, ha aumentado la incidencia, ha aumentado la prevalencia, pero también las recaídas en el consumo de las sustancias. Exactamente, un punto muy interesante relacionado a lo que es las recaídas. Bueno, a ver, hablaste un punto ahorita muy interesante que me llamó mucho la atención y es esa adicción hacia otra persona. Háblame un poquito sobre esto. Bien, cuando hablamos de la adicción a la otra persona, esto se produce por varias causas. Cuando la persona dice, tú me completas, estoy contigo porque tú me completas, y yo digo, pues vea, ¿cómo que vos me completas? No me falta nada, tengo mis dos manos. No entiendo qué quieres decir con que me completas. Bueno, yo soy introvertido. El introvertido es el que dirige el mundo hacia adentro, ¿cierto? Y el extrovertido es más social, se relaciona con más facilidad. Entonces de momento yo soy introvertido, vos eres extrovertida. Entonces vamos a los compromisos familiares, vamos a una fiesta y yo me siento representado por vos porque vos siempre estás hablando, entonces hablas por mí, entonces me completas. Está la dependencia, no puedo vivir sin ti. Cuando dices eso, cuando dices que no puedes vivir con una persona, estás entregando tu voluntad, Sin una estás persona. entregando tus actitudes, estás entregando tu pensamiento, y eso llega al nivel de controlarte, y eso justamente, eso es lo que sucede con las sustancias, que la persona pierde el control. Es uno de los procesos de la adicción. La persona pierde el control del consumo, entonces ya la sustancia lo domina. Es como aquel proverbio que dice, el hombre toma un trago, el trago toma otro trago hasta que el trago toma al hombre. Sirve para ejemplificarlo bien en este momento. Entonces, tú piensas por mí. Yo no puedo tomar decisiones por mí mismo, por mí misma. Todo tengo que consultarlo con vos para poder comprometerme con una decisión. Y todo eso facilita entonces que la persona se haga adicta. Si la persona también tiene una baja autoestima, un pobre autoconcepto, una serie de ideas negativas acerca de quién es como persona, acerca de sí mismo, y dura mucho tiempo soltero y entonces consigue una persona, ya se apega, produce una adicción, porque él entiende que tiene que cuidar y tiene que asegurar. Entonces se traspasan las fronteras y se termina volviendo pues adicto a esa persona. Pero no solamente las personas que están juntos, hay personas que todavía siguen siendo adictas a otras, aún 5, 10, 8 años de haber concluido, de haber ¿Por terminado qué? la A ver, relación. ¿por qué? Sigue pendiente todavía de esa persona porque sigue pensando en ella. Entonces, al vivir pensando, al descuidar su vida, se produce una obsesión, que es esa idea fija que con tenaz persistencia está ahí todo el tiempo en la mente, y aunque tú hagas los esfuerzos, ¿verdad?, conscientes, no lo puedes hacer. Entonces te olvidas de ti. Una iglesia tiene una canción parecida, dice, me olvidé de vivir. Bueno, pues se olvidó de vivir Sí. y descuida las cosas que le son importantes, produce una abulia, que es la pérdida o el deterioro en la capacidad de actuar del individuo, y entonces eso genera una adicción a distancia. Aunque no estemos juntos, pero todavía sigo pendiente de vos y sigo pues también alimentándome. Sigo mirando las fotos que publicas, sigo pendiente de las cosas que haces, y eso es insano. Si ya terminaste una relación, ya no busques la manera de saber en qué esté esa persona, porque te va a mantener atada al insano, te va a volver adicto o adicta. Exactamente. Desde tu punto de vista, ¿es recomendable bloquear a la persona, mantenerla pues ahí en tus redes, observando todas esas fotos, sus estados, lo que hace esa persona? ¿Qué tú recomiendas en este punto para evitar pues esa posible adicción al otro? Esa pregunta es muy, muy importante, porque Okay. ahora con la tecnología tenemos más facilidad de darle seguimiento al otro, de ver si el otro sigue soltero o si está en una relación,
de ver en qué lugares está el otro. Entonces, nosotros, los psicólogos, una de las primeras cosas que recomendamos cuando una relación termine y ya se han hecho los esfuerzos por salvarla y ha sido imposible, es el contacto cero. El contacto cero es justamente bloquear a esa persona de las redes, borrar los teléfonos de esa persona, cortar todo vínculo. Uno de los 12 pasos, Alcohólicos Anónimos tiene 12 pasos, y uno de los 12 pasos dice: alejarse de toda persona, condición o situación que está asociada a las condiciones de consumo. Bien pudiéramos pues extrapolarlo, generalizarlo y aplicarlo en este caso. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso te alimenta. Y aunque no quieras, te va a mantener tus emociones comprometidas todavía con esa persona. Y te va a dificultar el que tú puedas pues desapegarte. Y hay que desapegarse con dolor, pero hay que hacerlo. Porque después el sistema cognitivo vuelve y se reorganiza. La psique tiene dentro de ella todos los elementos para volver a estructurarse y aprender de los errores. Pero si todavía yo sigo atado a esa persona, entonces estoy atada o atado al sufrimiento. Hay que cortar. ¿Terminó? Bueno, pues terminó. Regalo aquellos peluches, regalo todo lo que me recuerda a ti, porque todo eso me produce, como llamamos en psicología, modificación de conducta, una recuperación espontánea, que es aquellos elementos que están vinculados a la experiencia. Cuando tengo contacto con ellos, me recuerdan las vivencias. Una preguntita entonces un poquito como controversial en este sentido. ¿Puedo ser amiga de mi ex? ¿En qué casos puedo serlo? ¿En qué casos no? ¿Y qué debo de hacer para evitar una posible adicción a ese ex? Bien, todo va a depender del grado de madurez emocional, del grado de inteligencia emocional de la persona y de su cosmovisión de sí misma y del mundo. Si la relación fue una relación muy tortuosa, fue una relación muy difícil, ¿cierto? Lo más recomendable es no es ser enemigo, pero tampoco no tengo por qué darte acceso, ¿cierto? Porque sobre todo en nuestro país y en Latinoamérica no se sabe manejar esos temas, y la persona siempre va a ver que si tenemos una amistad significa que tengo la posibilidad de volver a estar con vos y de tenerte cerca. Eso es un tema Eso es verdad. de cultura, porque si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, vamos a ver, y lo vemos mucho, que hay personas que se separan y siguen siendo amigos, entran en nuevas nupcias y siguen siendo amigos, y hasta salen juntos y se van de resort juntos. No Y se van de nada. fin de semana juntos y no pasa nada, pero es un tema psicoeducativo. Eso es verdad. Es un tema de cultura. En nuestra cultura machista, y como en toda Latinoamérica, el hombre mentalmente no está preparado para manejar que tengamos una amistad. Si tenemos una amistad significa que tengo cierto control sobre ti. Entonces lo más recomendable es no mantener esa cercanía. Obviamente hay personas, hay colegas que se van a inclinar por opciones distintas a las mías, pero siempre hay que ver el contexto y el caso en particular. Porque una mujer que se separa de un hombre maltratador, no es recomendable que mantenga una amistad estrecha con una persona. Si en el caso de que tengan hijos, bueno, vamos a tener solamente una comunicación, una relación en que se englobe dentro de nuestros hijos, pero nosotros como personas ya no tenemos que tener ningún vínculo, ningún contacto, porque entonces eso me ata a todas esas cosas que fueron insanas para mí y me van a vivir lastimando las heridas, y las heridas que se lastiman no van a sanar. Lo más recomendable es que si ya usted terminó una relación y usted ya cortó por lo sano, corte con todo lo que te pueda recordar a esa persona, aléjate de eso, obviamente si quieres olvidar. Exactamente. ¿Qué factores, Abel, impiden la recuperación de una persona? Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos el problema del estigma con las adicciones. Yo lo tomaría como el primer jinete del apocalipsis. 4 jinetes del apocalipsis, yo tomaría ese como el primero. ¿Por qué? Porque el estigma viene de Grecia, que era esa marca que se le ponían a los esclavos para diferenciarlos del hombre libre. Hoy en día el estigma es un atributo profundamente desacreditador. Entonces el estigma que la gente tiene hacia las adicciones, este es lo que es un vicioso, este es un débil de mente, la gente no tiene conciencia de que
Las adicciones son una enfermedad del órgano más importante que tiene el ser humano, que es el cerebro. Igual que como a la persona le puede dar una gripe, igual que como a la persona le puede dar un cáncer de pulmón, es una enfermedad y hay que entenderlo. Entonces, esa es la primera barrera, porque el adicto entonces se ve con ese estigma y eso le dificulta a él accesar pues a buscar ayuda profesional o también a admitir que tiene un problema. Pero aparte del estigma también está en que la persona no valora los efectos negativos del consumo de la sustancia o de la ejecución de la conducta. Para él solamente valora los aspectos positivos, y hoy entraríamos entonces en el modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente, que la primera etapa es la precontemplación, que la persona no es consciente de que tiene una situación, él solamente ve los lados positivos. No es que él no quiera cambiar, en el fondo, es que no es consciente de que tiene una situación. Entonces, esto genera esa dificultad, pero también a veces la misma familia, a veces vemos madres que le compran cigarrillos a sus hijos, que le compran alcohol a sus hijos, que ya tienen una situación con el alcohol, con la nicotina, y entonces entra en una dinámica disfuncional de complacencia, comprándole los cigarrillos al hijo y fortaleciéndole positivamente el consumo. Por eso siempre cuando uno va a tratar con los adictos hay que traer también la familia a terapia, porque la familia se hace codependiente con ese adicto y estimula inconscientemente a veces esa adicción. Por ejemplo, la mujer que tiene el esposo que es alcohólico y el esposo llega todas las noches tarde y llega borracho y ella hacía el amor con su esposo. Entonces le estaba dando al esposo un refuerzo positivo, estaba una recompensa. Estaba aumentando la probabilidad de que él pues siguiera. El mismo tema también de que la persona le teme al cambio dificulta también el tratamiento de las adicciones. Entonces todas esas variables, bien concomitantemente o bien o por separado, todas ellas dificultan que la persona entonces pueda recuperarse, que la persona busque ayuda profesional. Hay que entender eso es vital, que los televidentes entiendan que la adicción es una enfermedad cerebral. Desde que empecemos a bajarle al estigma, ¿verdad? Entonces vamos a tener más facilidad para que la gente busque ayuda y para que la gente pues se recupere. Dentro de este mismo punto, Abel, que tú acabas de citar, podemos relacionarlo con que ese sujeto que tiene esa situación, pues continúa frecuentando los lugares donde puede pues caer en esto e incluso relacionándose con personas que están en ese mundo, diríamos, de la adicción. Claro que sí, porque siempre se va a dar una dinámica, ¿verdad? Y justamente vamos a ejemplificar que yo te visite y me brindas un café. Ese café va a hacer que yo vuelva por los efectos placenteros y me brindas el café. Entonces ese café va a aumentar la probabilidad de que yo te siga visitando, ¿verdad? Eso sería, como le llamamos, un refuerzo positivo, porque me refuerza a que yo lo siga haciendo. Entonces esas amistades, todo ese núcleo, refuerza el consumo. Los adictos también tienen sus amigos de consumo, tienen sus compañeros de consumo y se cuentan problemas y son más influenciables incluso por esos compañeros de consumo que por su propia familia. Entonces todo eso va a facilitar que se siga fijando la adicción y que la persona siga en sus actividades de consumo. Por eso los 12 pasos, reitero, consideran que se debe alejar de todo eso para facilitar el proceso de cura y no mantenerse recayendo. ¿Tú puedes compartir, Abel, con nosotros lo relacionado a esos pasos que tú acabas de citar? Bueno, uno de los pasos, el primero, es admitir que la persona ha perdido el control sobre su vida, que la persona ha perdido el control respecto del consumo, ¿verdad? Y que la persona también necesita pues el apoyo. Habla mucho de la parte espiritual, que es el apoyo, porque Alcohólicos Anónimos, cuando estructuran los 12 pasos, consideran la adicción como una enfermedad, pero también como un problema pues espiritual, y ellos enfatizan mucho en lo espiritual. Es como que tú necesitas ese guía espiritual,
porque por ti mismo no puedes dejarlo, para que ese guía pues te ayude. Una preguntita, Beli, Sí, discúlpame que te estoy interrumpiendo en ese punto. sí. ¿Puede una persona sin reconocer esta situación porque es llevado por un familiar, por un ser querido, por un amigo, no sé, a que pues reciba el tratamiento, realmente recuperarse o qué pasa pues en este sentido? Esa pregunta es importante. Hay personas que por sí mismas, como vimos ahorita el modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente, por sí mismas empiezan caen en la etapa de contemplación, empiezan pues a hacer conciencia de que tienen un problema y por sí mismos buscan ayuda profesional. Pero hay otros que van a necesitar de la motivación de alguien más, puede ser de la familia, puede ser de un amigo, puede ser de un líder religioso, un cura, un pastor, pero ambas son válidas porque hay personas que buscan ayuda por sí mismos y hay otras que necesitan como ese empuje, esa motivación adicional para comprometerse pues con buscar ayuda. Ambas funcionan, obviamente. Claro está, puede ser también que incluso la persona no esté motivada a cambiar, pero porque un familiar lo lleva, entonces nosotros empezamos a trabajar y a buscar la motivación en esa persona y cuáles son las ambivalencias, que es la coexistencia de pensamientos, sentimientos pues difusos, contrarios, que pueden estar impidiendo que esa persona quiera recuperarse. La misma confrontación, uno también los confronta para hacerles entender que tienen un problema y que este problema está pues incidiendo, está mermando su calidad de vida. De manera que sí, claro, ambas son válidas. Exacto. Sigue compartiendo con nosotros los pasos. Entonces, ¿por qué son importantes? Los grupos de autoayuda van dentro, obviamente, de las terapias. ¿Por qué? Porque en el grupo de autoayuda la persona se identifica con otras personas que tienen un problema similar al de él. Entonces, ese grado de identificación va a facilitar la terapia farmacológica, que es la que se administra los medicamentos para manejar el síndrome de abstinencia, para hacerlo más tolerable y manejar los peligros que son pues inherentes al síndrome de abstinencia. En el caso, por ejemplo, de las adicciones al alcohol, son muy utilizadas las benzodiazepinas para paliar, para utilizarlas como paliativo de esos síntomas, de ese síndrome pues, de abstinencia. Entonces ahí es donde entra la importancia de los grupos. Y Alcohólicos Anónimos ha demostrado su efectividad en cuanto a la recuperación de las adicciones. Por eso siempre recomendamos a la persona asistir a esos grupos, porque va a encontrar a sus pares. A veces el adicto piensa, tiene una distorsión de la realidad y tiene pues un estado de ensimismamiento en el que él cree que las cosas que le pasan a él solamente le pasan a él, nadie más la comparte, nadie más las entiende. Cuando él va entonces a Alcohólicos Anónimos, cuando él va a este grupo de autoayuda y ve que hay personas que están en la situación parecida a la de él o en peores situaciones a la de él, entonces ese grado de identificación lo hace enganchar y lo hace pues sentirse más comprometido con su proceso de recuperación, porque ese vínculo que se crea en Alcohólicos Anónimos hace que ellos entre todos se apoyen y hacen que ellos pues compartan experiencias vividas y estrategias que han utilizado para dejar de consumir, y todo esto entonces es beneficioso para ese adicto en recuperación. Exactamente, tú has tocado un punto muy interesante, hablaste de peligros en el síndrome de abstinencia, háblame sobre esto, por favor. Bien, el síndrome de abstinencia son esos síntomas que se presentan cuando la persona deja de consumir. A nivel físico se pueden presentar convulsiones, la persona entra pues en temblores, la persona puede experimentar pérdida de la memoria, la persona puede experimentar delirios, de creer que lo están persiguiendo para matarlo, de tener alucinaciones tanto auditivas como visuales, porque el cerebro, como ya se ha hecho dependiente de la sustancia y la necesita para sobrevivir, el cerebro está diseñado para ayudarnos a sobrevivir y ya se ha hecho adicto a la sustancia, entonces él está buscando por todos los medios que le suministren su sustancia, o que la persona ejecute la conducta. Entonces es ahí donde entran los peligros, porque una persona que deje, por ejemplo, alcohólico y deja el alcohol de golpe, sin el manejo terapéutico debido, sin el manejo farmacológico debido de un médico, de un psiquiatra, puede incluso hasta morir de un infarto, puede padecer una enfermedad catastrófica en el momento y morir. Y de hecho, conozco casos cercanos
que han sucedido. Entonces, por eso es importante que cuando la persona ya toma la decisión, sea atendida por el psicólogo, sea atendida por el médico, por el psiquiatra, para con esos fármacos ir desmontando, ir desintoxicando ese cerebro, ese organismo que ya se ha hecho adicto, y puede entonces disminuir esos riesgos, esos peligros que están presentes por detener el consumo. Ahí es donde entra la importancia de la terapia farmacológica y de la terapia psicológica. Una preguntita, a ver. Escuchamos muchas personas que dicen, yo dejé de tomar, ya yo no uso droga, lo logré por mí mismo. Puse de mi parte y lo dejé de hacer. ¿Qué tan cierto entonces es este punto? ¿Puede un ser humano, después que ya ha tenido pues ese uso prolongado de drogas, de alcohol, etcétera, de cualquier tipo de adicción, dejarlo por sí mismo? Sí, hay personas que han dejado de consumir por sí mismas y conozco muchos casos. Yo que trabajo mucho con las iglesias, veo muchos casos en las iglesias de personas que han dejado de consumir, ¿verdad? Han entrado a la iglesia, han buscado de Dios y pues esa fe exacerbada los ayuda. Sí, lo pueden dejar, claro. Ahora bien, lo recomendable es que esta persona realmente esté en terapia. ¿Por qué? Porque la persona no va a tener una conciencia de cuáles han sido aquellas variables que lo llevaron a consumir las drogas, entonces tiene un riesgo más alto. ¿Cuáles son aquellas variables que inciden en la recaída? Y entonces el riesgo potencial es todavía mucho más alto. Lo más recomendable es que sea con terapia, pero que lo pueda dejar sin terapia. Obviamente, claro, hay casos y casos muy honrosos inclusive, pero nosotros siempre recomendamos, por el mismo tema también del síndrome de abstinencia, por el mismo tema también de darle a la persona las herramientas para que la persona pueda funcionar mejor, de darle a la persona las estrategias para que tenga un mejor control sobre su vida y una mayor conciencia que le generen pues un beneficio en su calidad de vida. Exactamente. ¿Qué papel juega en este sentido lo que sería esa recuperación de ese sujeto? Lo relacionado a lo que es la familia y, ¿por qué no?, al punto espiritual. La familia es muy importante en el proceso de la recuperación. ¿Por qué? Porque la familia podemos ver si tiene una dinámica disfuncional en sus relaciones interpersonales, si hay conflictos no resueltos, si hay temas de duelo también, y cómo esa familia pues lleva su día a día. Y esa interacción nos da a nosotros señales, nos da herramientas para darles estrategias a la misma familia y facilitar el proceso de recuperación de ese adicto que ya está en tratamiento. Entonces la familia es vital, porque aparte de que la familia puede ser un factor de protección que facilite la resiliencia, que facilite una mejor calidad de vida en la persona, también la familia puede ser un factor de riesgo. Entonces, si identificamos que la familia es un factor de riesgo, podemos atender aquellas variables que resultan en peligro para ese adicto que está en recuperación y para la propia familia que de manera inconsciente puede estar facilitando las actividades de consumo, no porque sean malos, sino por un tema de que no tienen la conciencia, ignoran cuáles son las características de la enfermedad. Entonces, por eso es importante el papel de la familia durante el tratamiento, al inicio del tratamiento y al terminar del tratamiento, porque entonces nos va a ayudar a ¿qué? A identificar las características de las recaídas y a estar pues pendientes de esta persona que está en recuperación y ayudarlo a que se mantenga en abstinencia y se mantenga pues sin consumir. Entonces eso es vital. Y desde el punto de vista de la espiritualidad. La espiritualidad, bueno, la espiritualidad es muy importante porque nosotros somos, el ser humano es bio, psico, socio, espiritual. Tenemos variables biológicas, tenemos una herencia, tenemos genes, ¿verdad? Tenemos una variable psicológica, personalidad, temperamento, actitudes, introversión, extroversión, nuestra cosmovisión del mundo, social, porque somos seres gregarios, no estamos solos, necesitamos de los demás, nadie hace nada solo, necesitamos pues relacionarnos por un tema hasta de instintos, tenemos un instinto gregario. Y también está la parte espiritual. Bueno, incluso la psicología en sus inicios, la psicología viene de psique,
Y psique es alma, justamente. Obviamente ya nos hemos alejado un poquito de ello, aunque estamos nuevamente considerándolo. Pero realmente la parte espiritual es importante. ¿Por qué? Porque las personas que oran, por ejemplo, tienen, y está demostrado científicamente, experimentan menos estrés. Entonces ahí ya tenemos un paliativo para el estrés. Pero la espiritualidad también ayuda a la persona con la relajación, con la concentración, y todo eso favorece pues la recuperación. Claro está, ahí hay que tener siempre el seguimiento y la vigilancia, porque hay personas que lo que hacen es una sustitución. Dejan la sustancia, pero entonces se hacen adictos a la religión. Otro problema. Entonces se hacen adictos a la espiritualidad, entonces se hacen adictos a la meditación, entonces se hacen adictos a la oración. Y ya ahí lo que tenemos es una sustitución. El individuo sigue pues en su mecánica. Lo que ha hecho es que ha sustituido una cosa por otra. De manera que sí, es beneficiosa, pero siempre con el seguimiento debido. Y hay quienes también incluso consumen LSD o sustancias psicoactivas o sustancias alucinógenas que alteran la conciencia, que alteran la percepción y la sensación, para tener grados pues espirituales. Pero no es lo recomendable. Incluso en el psicoanálisis eso no se recomienda mucho, porque es como que nuestra sociedad está carente de fundamentos que lo ayudan a cultivar una espiritualidad, y además va saltando pues vallas, va saltando pasos. Lo ideal es que siempre todo sea con moderación y con equilibrio, porque el mismo organismo tiene una tendencia a tener una composición constante, un equilibrio, la homeostasis. El organismo siempre busca ese equilibrio en todas las cosas. Exactamente. ¿Qué tipo de cambios puede pues tener ese sujeto, Abel, que ya tiene pues ese uso prolongado de droga, por ejemplo? Esa pregunta es importante. ¿Por qué? Porque debido al uso prolongado, nosotros tenemos lo que es la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de modificarse, de aprender. Entonces, ese consumo constante produce un cambio en la estructura cerebral. Ese consumo constante produce un desbalance bioquímico en el cerebro, y como consecuencia de esto, la persona sufre una distorsión de la realidad. Hay adictos que piensan, por ejemplo, que pueden traspasar una pared o que pueden volar como Superman. Entonces, este cambio en esa estructura cerebral produce cambios a niveles psicológicos y también físicos. La persona puede padecer de insomnio, le dificulta conciliar el sueño, o dependiendo de las diferencias individuales, que son las formas en que los individuos difieren entre sí, el individuo puede dormir más de lo habitual, o puede comer menos, o puede comer más. El individuo se pone de mal humor con facilidad por cualquier cosa, porque se cayó un libro, porque se cayó un lápiz de la mesa, o porque se le derramó el agua. El individuo entonces se pone histérico, se pone ansioso por cosas sencillas que se pueden manejar. Todo eso produce cambios, como bien usted acaba de preguntar. Eso produce pues que la persona vea las cosas de una manera totalmente distorsionada. Produce cambios en su relación con su pareja, en la manera de comunicarse, en la manera de entender el mundo, porque tiene el pensamiento totalmente distorsionado. La persona pues pierde lo que es su naturalidad, porque se produce una alienación, que es un cambio total en la forma de ser de la persona. Pero también la persona entiende que no puede funcionar sino entonces con su sustancia. ¿Qué relación existe, Abel, entre lo que sería la delincuencia y este punto que estamos tocando de las adicciones? Sí, hay muchas personas que entran en un periodo de deshonestidad, entonces mienten. Entonces estas personas, para conseguir el dinero para consumir, ya la familia no le da dinero, ya no tienen un trabajo porque justamente por el descuido de las responsabilidades han perdido el trabajo, entonces empiezan a delinquir para conseguir sus sustancias. Es por ejemplo como el tema de los celulares. A los delincuentes, a los que roban celulares, no le interesan los celulares en sí mismos, es decir, no lo van a utilizar para hacer una llamada, no lo van a utilizar para enviar un mensaje, lo van a utilizar para vender el celular y para comprar entonces su sustancia y consumir. Entonces, casi siempre vemos que estos delincuentes consumen sustancias y delinquen para comprar sus sustancias, de manera que
hay una relación muy directa entre lo que es la delincuencia y lo que es la sustancia. Y justamente incluso a veces hasta para cometer actos de atraco, como la sustancia desinhibe, la desinhibición, la inhibición está aquí en la corteza prefrontal, que es donde está el juicio, que es donde está el razonamiento. Como desinhibe el razonamiento, como desinhibe el juicio, pues ellos se creen más guapos de la cuenta. Y esto pues le da la fuerza necesaria para ellos cometer los atracos. Y muchas veces vemos que esto desencadena situaciones muy peligrosas, las cuales siempre han estado bajo el efecto de alguna sustancia. Exactamente. Tú has tocado un punto muy interesante, a ver, lo relacionado a lo que son esos robos, pero ahora yo me voy un poquito más hacia lo que sería la familia. ¿Qué recomendaciones tú les das a esos padres, porque tienen esos hijos que les roban las cosas para comprar su droga? ¿Qué deben de hacer esos padres cuando están en esta situación en casa, que no pueden, no saben dónde que van a dejar el dinero? ¿Qué es lo que van a hacer con los objetos que tienen? Porque esa persona está llevándoselo todo, acabando con la casa. Por favor, aconseje a esos padres ahí. Bien, eso es un tema que me gustaría arrancar desde la prevención primaria. Cuando hablamos de prevención es prevenir la enfermedad. Si tú sabes que tomándote 30 vasos de agua al día te va a producir, te puede producir un desbalance en tu química, de la química de tu cuerpo, tú no lo vas a hacer. Entonces, ¿por qué van sucediendo estas cosas? Lo primero que esto va sucediendo porque se van dando pequeños actos que no se sancionan. Al no sancionarse, pues, ese niño, ese adolescente, ese joven, va a seguir cometiéndolos porque no tiene una corrección, ¿verdad? De momento el niñito empieza, el joven, el adolescente empieza robándose 25 pesos. Ah, eso no es nada, son 25 pesos. Eso no se va a matar a nadie por 25 pesos. Entonces ya esa persona va recibiendo un refuerzo positivo porque no tiene una sanción. Pero lo cierto es que está mal, es un robo. Así sea que te robes un peso, robar es robar. Entonces esta no sanción va a ir condicionando a ese individuo. Luego, cuando este individuo se ve en una adicción, aparte de que obviamente, claro, te va a buscar para consumir, pero ya viene con una educación laxa, con una educación inconsistente, con una educación donde no había un seguimiento por parte de los padres. Y ahí caemos en que hay que tener amor, pero hay que tener límites pues bien definidos. Y si ya pues está sucediendo, bueno, se le debe alejar a esa persona, a ese adicto. No se puede dejar dinero visible. No se puede dejar un objeto de valor donde esta persona lo pueda conseguir porque va a echar mano de él, ¿verdad? Él no está midiendo las consecuencias, no está midiendo que está robando, él lo que quiere es conseguir su sustancia. Y por eso vemos que caen en estos estados de deshonestidad. Entonces, lo más recomendable es que usted guarde todas esas cosas en lugares seguros y que no estén a la vista y que no estén en lugares donde sean fáciles para él de tocar y de alcanzar. Y claro, deben buscar ayuda, deben buscar terapia para tratarlo, no solamente guardar las cosas, esconderlas, también tenemos que buscar terapia y hacerlo a él que se comprometa con esa terapia, porque también si te facilitamos que encuentres las cosas, te estamos de una manera u otra ayudando a que tú pues sigas manteniendo ese consumo. Seguimos en casa. Esa madre, ese padre encuentra en la habitación o en algún lugar de la casa droga en ese hijo que es adolescente. ¿Qué hacer? Desconocía la situación. El mundo pues le cae arriba a papá y a mamá. ¿Qué debe de hacer ese padre que se encuentra con esta problemática en casita? Esa pregunta también es interesante. Los padres siempre deben tener un seguimiento de sus hijos. Hay una serie de indicadores, voy a partir de los indicadores que te indican que ese joven, ese adolescente está consumiendo. Tú puedes ver, por ejemplo, que ese adolescente tiene los ojos rojos, que tiene las pupilas dilatadas. Tú puedes ver que ese adolescente tiene una sequedad, tiene mucha sequedad en la boca. Tú puedes ver que ese adolescente, ese joven, de momento está consumiendo más alimentos de lo habitual o está consumiendo menos alimentos de lo habitual, o está durmiendo más o está durmiendo menos, o está desaliñado. Se ha producido pues un descuido en su imagen y en su cuidado personal, se acuesta a altas horas de la noche. De momento también se está juntando con personas que no te dan expectativas de seguridad, y todo eso son indicadores. Entonces, si ya eso se está viendo, los padres entonces ya deben tomar las medidas, buscar la ayuda
psicológica necesaria, buscar la ayuda médica, psiquiátrica necesaria. Pero también si encuentras una sustancia, ahí es donde entramos en el tema de la motivación al cambio. No se debe, pues, hacer una corrección donde se le diga a este joven, a este adolescente, mira, esto está malo, porque al ser humano le gusta lo prohibido. Decirle que eso está mal. ¿Por qué? A ver, le gusta al ser humano lo prohibido. Porque hay un velo de misterio. Y uno quiere saber qué hay más allá, porque hay una novedad. Al individuo le gusta la frecuencia y la novedad. Y si yo tengo algo que me está ofreciendo una novedad y tengo algo que ya yo lo veo en mi vida cotidiana, yo me voy a inclinar por lo novedoso, porque el ser humano le gusta experimentar, al ser humano le gusta hacer cambios, al ser humano le gustan las cosas que le llaman la atención, justamente por ese velo de misterio. Entonces siempre lo prohibido le va a llamar la atención al ser humano y lo vemos a diario. Eso siempre lo vamos pues a ver. E incluso están los que son los sensation seekers, los buscadores de sensaciones, estas personas que buscan cosas extremas. Para ellos, pues, que ese cerebro segregue dopamina, que segregue serotonina, segregue adrenalina, para ellos estar en ese estado que les resulta placentero. Entonces ya se encontró, no es recomendable, mira, esto es pecado, esto está mal, no, porque entonces tú estás reforzando a que siga consumiendo. Hay que sentarse con ese joven, hay que sentarse con ese adolescente, a orientarlo sobre cuáles son las consecuencias negativas en su mente, en su vida, en sus metas. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Creando pues conciencia. Luego de esto entonces lo motivamos, ¿cierto?, a ir a terapia para tratar esta situación. Esa ya sería lo que se debe hacer en ese caso. Pero darle una pela porque se le encontró una sustancia o porque se le encontró una colilla de cigarrillo, no sería pues lo más recomendable, porque entonces estaría atrofiando la motivación a que ese joven pueda cambiar y no estamos creando conciencia, que es lo que él necesita. Hablábamos ahorita de eso, la falta de conciencia. Mucha gente consume y no tiene conciencia de que tiene una enfermedad. O pudiendo tener la conciencia, valora más los efectos positivos inmediatos que le da el consumo de la sustancia o la realización de una conducta determinada y no mide a largo plazo las consecuencias negativas. Eso es como costo-beneficio, que los costos son mucho más elevados que los beneficios. Has tocado un punto muy interesante, consecuencias negativas. Relacioname ese punto con las adicciones. Bien, el individuo no mide las consecuencias negativas por el placer. Como él se siente bien, él va a buscar, el cerebro siempre va a buscar ese grado de estabilidad porque ya ha sido fijado en la memoria. Y el individuo entiende que es así como debe estar, que es así como debe sentirse y que es así como debe ser. Pero desde el primer consumo ya empiezan las consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque la química cerebral empieza a cambiar y eso puede desencadenar pues trastornos mentales. De un 50 a un 60% de los consumos de sustancias desencadenan trastornos mentales, una esquizofrenia, un trastorno bipolar. Y si haya estado pues presente, también lo puede exacerbar, aunque por un lado te produce el estado de relajación, pero por otro lado te fija ese trastorno mental, te lo empeora, lo hace más grave, hace más difícil su curación. Entonces, esos efectos negativos de consumir, ese es el primer efecto negativo, el cambio en la química cerebral. ¿Cuáles son esos también efectos negativos? Las consecuencias perjudiciales para la salud. Por ejemplo, el adicto a la nicotina tiene una consecuencia negativa sobre sus pulmones. Y casi siempre estas personas que consumen nicotina, ahora tenemos una situación muy seria con el tema de la juca. Que la juca, claro, se han usado desde culturas muy antiguas, pero ahora la tenemos muy de moda con estos Una jóvenes. preguntita ahí, relacionada a la juca. La juca pues puede producir adicción, ¿y qué tipo de consecuencias negativas puede tener la juca en ese sujeto? Claro que sí, la juca es altamente adictiva, produce adicción. Vemos nuestros niños, he visto niños incluso de 8 o 10 años fumando juca y ya esto se convierte en un abuso. Un adolescente que usa sustancias, que fuma juca, ya es abuso. ¿Por qué? Porque su cerebro está en desarrollo. Cuando hablamos del abuso, estamos hablando de un patrón negativo de consumo que interfiere en las obligaciones personales de la persona, que le deriva problemas legales a la persona y que a pesar de las consecuencias
negativas para la persona sigue consumiendo. Entonces ahí estamos hablando de abuso. Y también hablamos ahí de la dependencia. Cuando hablamos de dependencia es el conjunto de síntomas conductuales y fisiológicos que nos indican que la persona ha perdido el control respecto de su consumo y que sigue consumiendo, a pesar de todo lo negativo que le está produciendo. Entonces, la juca también la utilizan para ponerle hojas de marihuana. Claro. Y a veces uno puede percibir que hay un olor que no es muy común. Entonces, la juca es altamente adictiva. Con el tema de la salud, la juca es altamente perjudicial para los pulmones, facilita las enfermedades cardiovasculares. De hecho, vemos que nuestros jóvenes se está aumentando. Vemos ya jovencitos, muy jovencitos, con cáncer de pulmón, y eso no lo veíamos antes. ¿Por qué? Porque hay una explosión de humo. Cuando la persona inhala esa juca, está consumiendo una gran cantidad de humo. Entonces, así mismo ese pulmón se va llenando de humo. Si ya de por sí un cigarrillo es dañino, el humo del cigarrillo tiene mucho menor cantidad que el humo de la juca, es menos denso que el humo de la juca. Entonces, eso aumenta la peligrosidad. El consumo de la juca aumenta la peligrosidad en cáncer de pulmón, en enfermedades pues, cardiovasculares y en afectar también al cerebro, o sea, esa gran cantidad de humo. Exactamente. Sabemos, Abel, que los niños son algodones, pues que absorben todo pues lo que ven en casita. ¿Qué ocurre específicamente con ese niño, con esa niña que ve a papá o a mamá utilizando drogas, por ejemplo? Esa pregunta es importante. ¿Por qué? Porque, como vimos anteriormente, la familia puede ser un factor de protección o puede ser un factor de riesgo. Entonces, ¿qué sucede? Aquellos niños, jóvenes y adolescentes que viven en hogares donde se consume alcohol, donde se fuma, son más propensos a desarrollar una adicción. ¿Por qué? Porque tienen más facilidades y porque al estar nosotros los padres somos modelos de nuestros hijos. Y entonces ya nuestros hijos ven el consumo como algo normal. Entonces, ¿qué sucede? Aquellos padres tan descuidados que dejan la colilla de cigarrillo, el niño, el joven, el adolescente encuentra la colilla y se fuma la colilla, o dejan el vaso con un poquito de cerveza o con un poquito de alcohol. Entonces esto le facilita al niño, y vemos incluso... Eso te iba a decir, casos extremos, vemos casos extremos incluso en las redes sociales, a ver, donde los mismos padres le dan cerveza a niñitos chiquitos. Así es. Y le dan hasta cigarrillo y de todo. ¿Qué pasa en esos puntos así extremos, esos casos extremos? Dame tu opinión como experto en esta materia. Eso es una falta de conciencia total. Una persona que no tiene conciencia, porque un niño que tiene un cerebro en desarrollo y que tú le estés dando alcohol lo hace como un chiste, ¿verdad? Entonces, esto es una persona que no tiene ningún tipo de madurez ni emocional, ni tampoco madurez conductual. Y sobre todo, personas que no están preparados para ser padres, porque hay que prepararse para ser padres. Traer un niño al mundo es una gran responsabilidad. Tú tienes que considerar cómo vas a educar a ese niño, qué vas a hacer para que ese niño sea una persona de bien. Todas esas cosas hay que considerarlas. Por eso es que el tema del amor no es sentir que yo te quiero. Amor implica criar niños, amor implica pagar facturas, amor implica responsabilidades, hacer el amor, ir al cine, conversar. Es decir, formar una relación de pareja de cara a formar familia y tener hijos tiene muchos más componentes. Entonces vemos a estas personas que no están preparadas para ser padres, siendo pues padres. No biológicamente lo están porque lo tuvieron, sino a nivel psicológico, a nivel conductual, a nivel comportamental. Entonces, ¿qué sucede? Ahí vienen los likes que le dan las personas que hacen que se refuerce este tipo de conducta. Y la persona lo ven como algo bien, como una chercha, como una moda, pero la verdad es que no está bien, porque está poniendo a ese niño, primero a consumir en contra de su voluntad, está poniendo a ese niño, le está haciendo propenso a que desarrolle una adicción y está pues haciendo que ese niño se circunscriba a lo que es el abuso, porque justamente ese cerebro, ese organismo, está en desarrollo. Entonces esas cosas no las podemos celebrar. Esas cosas hay que sancionarlas, tanto nosotros como sociedad, como también las autoridades en el aspecto legal. Exactamente. ¿Quiénes son más propensos al consumo de drogas? ¿Las mujeres o los hombres? O si no hay prácticamente un balance o en ese sentido. Desde tu experiencia, desde la tuya que yo estoy hablando. Bueno, desde mi experiencia los hombres son más propensos al consumo. ¿Por qué? Los hombres tienen, bueno,
hay algo, los hombres se están muriendo 10 años antes que las mujeres, porque el hombre hoy en día tiene mucha carga, tiene mucha responsabilidad, tiene que ser un fajador, tiene que mantener su casa, se espera unos estándares muy altos de él, en el trabajo, la familia, su esposa, y cuando llega en la noche y cansado, entonces tiene que ser un potro salvaje haciendo el amor. Y todas esas cosas, entonces, el hombre tiene mucha Pero presión. hay como una controversia, a ver, ahí. Podría ser, Sí, porque, por y entonces, podría ser. ahí hay una controversia grande, eso que tú acabas de decir. Sí, después incluso podemos... Vamos a hacer un programa Podemos ahí, hacer un ¿oíste? programa y Porque podemos ahí vamos a pelear tú y profundizar. yo. Vamos a Podemos pelear, oíste. profundizar. Porque como que no... Podemos profundizar en Vamos esos, a pelear un en esos ching ahí tú y yo en aspectos. el Pero próximo programa. Claro que sí, pero siempre desde un punto de vista profesional, como usted lo hace, como lo hacemos, no sesgado por el machismo ni nada. No, imposible. Sino incluso esto está basado en estudios, incluso en el tema de la menopausia masculina. Entonces todo esto conlleva pues a que el hombre sea también más propenso. El hombre tiene mucha carga emocional hoy en día. La mujer, las causas que llevan a la mujer a consumir son distintas a las del hombre. Según la Global Drugs Survey, las mujeres consumen para manejar la presión del hogar, para manejar alguna situación de tristeza. Las mujeres son más pues propensas a los bajos estados de ánimo, incluso a las enfermedades como depresión y el trastorno bipolar. Las mujeres son mucho más propensas que los hombres. Entonces, los hombres son más consumidores realmente que las mujeres. Las mujeres tienen mucho más autocuidado que el hombre, se cuidan más, piensan más en las consecuencias negativas del consumo. Ahora bien, cuando la mujer es consumidora, la mujer tiene mayor probabilidad que el hombre en el tema de las recaídas y en el tema de las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Bueno, la mujer, decíamos ahorita, hace unos segundos, que la mujer es más propensa a los estados de ánimo bajos. Entonces, cuando la mujer consume la sustancia y suben en el cerebro los niveles de serotonina, la mujer pues está compensando ese estado de ánimo bajo, y eso hace que se enganche más tanto al tema de la adicción como al tema de la recaída. Aunque los hombres son más consumidores, las mujeres son más propensas a las recaídas y son más propensas a mantenerse consumiendo, incluso a la muerte por sobredosis. Las mujeres tienen una mayor alta probabilidad que los hombres en morir por sobredosis. Podemos hablar... Y también porque la mujer, okay, como tenemos un tema de presión social, la adicción es mejor vista en el hombre que en la mujer por el tema de que estamos en una sociedad machista. Podemos hablar de edades cuando hablamos de adicciones. Bueno, según la encuesta global de adicciones, la edad media de consumo es de 19 años, aunque los mayores consumidores, los que tienen mayor probabilidad de caer en consumo, son nuestros niños y son nuestros adolescentes. Incluso hoy en día, por el tema del bombardeo que tienen en nuestros medios electrónicos y en nuestras redes sociales. Por eso es importante que los padres siempre le den seguimiento a sus hijos. Hoy en día me preocupa bastante de ver este niño de 8 años con una tablet, con un celular, ¿verdad? Todo el día, y no tiene una supervisión a qué clase de páginas está entrando ese niño, con quién ese niño tiene contacto. Incluso hay un tema ahí muy importante con los pedófilos, que están utilizando mucho las redes para reclutar niños y niñas. Entonces los padres deben darle seguimiento a las cosas que sus hijos ven, con quién se comunican, utilizar incluso los filtros. Hay filtros que controlan a que esos niños no entren a páginas pornográficas o páginas que puedan resultar peligrosas para ese niño. Entonces, ¿qué hace? Todo eso facilita pues que ese niño tenga mayores tentaciones. Y ya de por sí la adolescencia, la niñez, hay una serie de tentaciones, ahí el adolescente está buscando su identidad, se tiene la presión del sexo, la presión del grupo, también se tiene la presión de las drogas y del alcohol, porque los mismos medios, esas mismas redes sociales, pues facilitan todo eso. Un puntito que me ha llamado la atención de eso que acabas de decir. Entonces, ese niño que ya prácticamente es adicto a su tablet, a las redes sociales, lo que sea, celular, como tú dices, y que mantiene una vida pues sin ningún tipo de supervisión, que ese niño amanece y el papá ni la mamá no se dan cuenta.
en el futuro esa situación puede desencadenar que ese sujeto ya mayor, diríamos, pueda pues tocar o tomar otro tipo de adicción? Claro que sí, ¿Por qué? porque como el cerebro está en desarrollo, tiene una mayor probabilidad de desarrollar la adicción. Entonces, al estar usando tablet, al estar usando, ya de por sí desarrolla la adicción a la tecnología. Yo he visto niños el día entero con teléfonos, con tablet. Me sucedió ahora recientemente que estaba en una actividad y los padres llevaron a sus hijos y vi niños muchas horas en teléfonos, muchas horas con la tableta. Entonces ya de por sí eso me está dando un indicador de que ya hay una adicción a la tecnología. Entonces mañana, ¿qué va a hacer? Bueno, le va a ser más fácil hacer una sustitución. Le va a ser más fácil caer en el consumo de marihuana, en el consumo de alcohol, porque ya tiene más conexión con un medio que lo pueda pues hacer un puente hacia ese tipo de consumo, hacia el otro lado justamente. Entonces sí, claro que sí, potencia más el consumo, tanto por la exposición como por el salto de un consumo a otro, tanto al bombardeo también que tiene por los medios de publicidad. Exactamente. Tú puedes compartir con nosotros lo relacionado a lo que sería, en qué casos específicos pues ya necesitamos buscar ayuda especializada. Sí, si la persona, por ejemplo, almorzando se toma una copa de vino como un digestivo, esto pues no resulta ningún problema. ¿Por qué? Porque la persona no desarrolla síndrome de abstinencia. Puede, si no tomó el vino, siempre no le causa ninguna pues, consecuencia negativa a nivel psicológico ni a nivel conductual, ni le altera su sueño, ni le crea una dependencia. Ahora bien, si ya la persona empieza a consumir y a consumir, y para poder trabajar necesita consumir, y para poder relacionarse, para desinhibirse, necesita consumirse, y para aumentar la confianza en sí mismo necesita el consumo, y pierde el control respecto del consumo, ya esta es una persona que necesita ayuda profesional. Si es un bebedor social, que lo que bebe ocasionalmente cuando está en una actividad, pero luego de esto vuelve a su vida normal y no necesita de la sustancia para poder funcionar, no necesita ayuda. Ahora bien, si ya la persona es controlada por la sustancia, que pasa todo el tiempo pensando en la sustancia, que busca consumir la sustancia, o si es una adicción comportamental, como la adicción, por ejemplo, al juego, y necesita cada vez jugar más y estar en contacto con todos los estímulos que tienen que ver con el juego, ya eso indica que la persona necesita ayuda pues profesional. Si la persona ya tiene que robar, si la persona para comprar la sustancia o para jugar, si tiene que estar mintiendo y haciendo cosas que antes no hacía de manera que no se conoce, necesita buscar ayuda profesional. Exactamente. Consejo final, hermano Abel, sobre este tema tan interesante, las adicciones a nivel general, que fueron tocados todos los puntos casi. Bueno, el consejo para las personas que lleven una calidad de vida saludable, ¿verdad? Que hagan ejercicios, que coman saludable, porque también el consumo de la grasa y el azúcar son adictivos y producen los mismos placeres en la dopamina, al igual que la cocaína. Eso también es importante saber. Entonces es importante que coman saludable, que se integren a estos grupos que se dedican a ayudar a los demás, que ayudan a los demás, que mantengan la comunicación con los familiares, si bien no pueden visitarlos, pues que se comuniquen a través de las redes sociales o a través de su teléfono, de su smartphone, que mantengan, que no pierdan el contacto, que hagan cosas para su casa, que hagan cambios en su casa. Estos son momentos de hacer cambios en la casa, de cambiar la pintura por colores que sean pues más agradables, usar colores pasteles que faciliten la alegría y un ambiente cómodo, un ambiente limpio, que se mantengan pues durmiendo lo necesario, que lean, porque todo eso los va a ayudar, y a los que ya son adictos también lo pueden hacer, que se mantengan en contacto con sus terapeutas, que se mantengan en contacto pues con su consejero, que no dejen su terapia. Eso es importante porque en este tema de pandemia es un factor de riesgo importante para los que ya son consumidores y para los que no también es importante.
Así que esos son pautas que van a ayudar a las personas a llevar mejor esta situación. Exactamente. Abel, comparte con nosotros tus redes sociales y números de contacto, por favor. Bien, en Instagram me consiguen como Abel Morel 1 y mi número de contacto es el 829-571-0572. Bueno, señores, hemos recibido hoy informaciones súper importantes acerca de este tema que trae pues tantas situaciones a todos, lo relacionado a lo que es las adicciones, agradeciéndole como siempre infinitamente a Abel Morel por traernos tantos temas tan interesantes aquí a casita. Muchas gracias por la invitación. Bueno, señores, y con todas estas informaciones tan importantes relacionadas al mundo de las adicciones, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos ustedes que mañana, miren, a las 2:30 de la tarde tienen una cita con Somos Controversias, Salud y mucho más. Que pasen un feliz resto del día. Hasta mañana, mis amores. Bye. No te pierdas este 27 de febrero por El Nuevo Diario todo lo que acontezca durante la primera rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader. Lo único que a mí no me ha gustado es que está subiendo la comida. A los pobres no se le puede subir la comida. Que eres un bacano, el que tiene que reelegirse desde ahora. Yo lo veo bien, él está trabajando. Tras 6 meses de gobierno, el mandatario presentará un informe de su gestión ante el Congreso Nacional y El Nuevo Diario TV recogerá cada incidencia en una transmisión especial. Rendición de Cuentas 2021. Desde las 8 de la mañana, un equipo de reporteros y los expertos analistas Luis Brito, Jaime Rincón, Clara González y Enrique Tutomota mantendrán informado al pueblo dominicano en esta cobertura especial. Sintonícenos por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, SIC TV y todas nuestras redes sociales.